En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, cuyo favor hace digno y agradable a ti el servicio de tus fieles, concédenos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, escuchemos.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si no salimos de nosotros mismos, si no dejamos nuestro yo, si no renunciamos al egoísmo, no quedará nuestro corazón capacitado para amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Escuchemos. Libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos, que yo te transmito hoy a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos y siempre así prolongarás tu vida. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú eres, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. El sacerdocio de Cristo es capaz de salvar a los que por Él se dirigen a Dios y nos revela la intercesión permanente de Cristo por nosotros ante el Padre. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impidía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre, de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios.
El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que a todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y delante hay espacio para sentarse si lo desean, los hermanos que están allá atrás. Que amar al Señor y al prójimo vale mucho más que los holocaustos y los sacrificios. Y los holocaustos y los sacrificios eran actos religiosos por excelencia, actos ofrecidos en el templo de Jerusalén, quemados en el altar del Señor, su sangre derramada para el honor del Señor. Y a pesar de esto, a pesar que han sido sacrificios y holocaustos sublimes por excelencia, los más santos, los más solemnes, a pesar de esto, no superan el amor. El amor vale más. El amor vale más que estos sacrificios, estos holocaustos, estas ofrendas entregadas al Señor. Amor para el Señor y amor para el prójimo. Nosotros también, hermanos, acostumbramos a hacer sacrificios y holocaustos para el Señor. Hasta venir a la iglesia para la Santa Misa, a veces lo hacemos como un sacrificio. Bueno, pues voy a hacerlo, hay que sacrificarse, hay que dedicar esta hora, el Señor se merece. Voy a hacer ese sacrificio, ¿verdad? Hago como un sacrificio. A veces hago una novena para ofrecer al Señor como un sacrificio espiritual, un ayuno, un santo rosario, ¿verdad? Porque se merece, el Señor se merece estos sacrificios. La palabra de Dios de hoy no es que menosprecia los sacrificios, sino todo lo ordena. Dice que el valor mayor que estos pertenece al amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Amarás al Señor con todo el corazón. A mi parecer,
quiere decir vivir en el gozo de la gratitud. El corazón agradece. Esa gratitud que se vuelve una actitud permanente y que se transforma en un gozo, una alegría. Por haberme creado, por haberme soñado en la eternidad, elegido en la eternidad, por haberme deseado para que yo exista, por haber hecho ese deseo una realidad, carne y hueso y alma dentro. Esa gratitud por los detalles, por los milagros grandes y chiquitos que han ocurrido y que están ocurriendo en mi vida. Eso quiere decir amar al Señor con todo el corazón, vivir permanentemente esa gratitud o ese gozo en la gratitud del Señor. Amarás al Señor con toda el alma, con toda el alma. ¿Qué quiere decir? Adorar al Señor. El corazón agradece, el alma adora al Señor. Y por supuesto, aquí vienen diferentes actos, pero todos ayudan solamente para mantener una actitud permanente de adoración. Sobre adorar quiere decir confiar. Adorar quiere decir contar con Él, cuento con Él, confío en Él, dependo de Él, me refugio en Él. No tengo miedo, porque Él es el que me esconde debajo de sus alas, debajo de sus plumas. Toda esa actitud pertenece al alma, al adorar al Señor. Y vienen aquí en los actos pequeños sembrados cada día, por la mañana, cuando me persigno, cuando abro ese día con esa llave santa de la Santa Cruz marcada en mi cuerpo, con ese Padre Nuestro, con esta Ave María, con esto, Señor, ayúdame. Por la noche, Señor, perdona, gracias, Señor. Y cierro ese día con esa misma llave de la Santa Cruz. Todos esos actos pertenecen a esa actitud, ¿verdad?, de adorar. Y adorar con el alma, eso quiere decir amarás al Señor con toda tu alma. Amarás al Señor con toda tu mente. Quiere decir conocer al Señor y admirarlo. Conocer al Señor por medio de la creación, por medio de la Escritura y también conocerlo en mi propia vida. Por medio de la creación conozco la grandeza del Señor, su poder como creador, esa creación del universo y esa creación en microscopio, esa creación que puedo contemplar en los descubrimientos científicos hoy en día. Lo conozco a Él y me admiro, ¿verdad?, como lo ha hecho todo. En la Escritura conozco su amor, conozco su plan de salvación, conozco su guía, su entrega. Y en mi vida conozco cómo me cuida, cómo me protege. Conozco esa providencia de Dios en los detalles. Eso es amar al Señor con toda mi mente. Y también eso se vuelve una actitud permanente, pues el conocimiento del Señor se transforma en esa admiración, en esa fascinación por el Señor. Y amarás al Señor con todas tus fuerzas, quiere decir obedecer al Señor. Involucro
mi fuerza de mi voluntad para obedecer al quien agradezco tanto, al quien gozo agradeciendo. Quiero obedecer al quien adoro, porque confío en Él, cuento con Él, porque me siento escondido en Él. Quiero obedecer al quien he conocido y admiro y me fascina, pues quiero obedecerlo gustosamente y involucro esa fuerza de la voluntad. Eso quiere decir, a mi parecer, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y esto, hermanos, como digo, tiene que ser una actitud permanente, ¿verdad? Que se transforma en mi vivir de esta forma. Pues es algo totalmente diferente que hacer sacrificios y ofrendas. Porque sacrificios uno puede hacer un gran sacrificio, ¿verdad? Venir para la Santa Misa, soportarla con paciencia y hasta con devoción. Y después, toda la semana la vida transcurre al lado, ¿verdad? Al lado de Dios, al lado de lo que es cristianismo, lo que es evangelio, totalmente al lado. O sea, aquí hay un sacrificio y aquí la vida, todo lo separado de otro. Recuerdo, creo que he compartido un día con ustedes una historia de Bonaire, en mi parroquia allá. Estaba admirando yo a un empresario alto que venía a la iglesia todas las mañanas, un año y otro año y otro año. Todas las mañanas estaba en la iglesia, por un rato, pero estaba ahí. De repente desapareció, creí yo que se fue de viaje, temí que tal vez se enfermó, pero lo encontré algunos días después en la calle. Y le comento, me sorprende que no lo veo más en la iglesia. Y me dice, no, padre, es que tuve una promesa de visitar la iglesia por 3 años, todos los días. La cumplí. Eso era un sacrificio, un gran sacrificio. Ir a la iglesia todos los días, 3 años, un gran holocausto, ¿verdad? Pero lo ha cumplido y listo. Y la vida se desarrolla al lado después. Pues no se trata de eso. Se trata de amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Se trata de vivir esa actitud, ¿verdad? Como dije, de gozo agradecido, de adoración confiada en el Señor, ese conocimiento y admiración y de esa obediencia gustosa, porque cómo no obedecer a quien adoro, a quien he conocido, a quien admiro, ¿verdad? A quien agradezco tanto, cómo no obedecer. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí cada uno de ustedes puede formar su propia definición. ¿Qué quiere decir amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y supongo que cada definición será válida. Pues yo comparto la mía con ustedes. La encierro en 3 puntos. Escuchar al otro, compartir, dar al otro y perdonar al otro. Esos 3 puntitos. A mi parecer, en eso se encierra amar al prójimo como a ti mismo. Escuchar al otro para conocerlo. Se necesita escuchar. No es suficiente una foto mandada por WhatsApp, un selfie. Recuerdo una vez de una peregrinación, mandé un selfie a mi hermana y me contestó, gracias, pareces hecho de porcelana. Porque el selfie
arregla un poco la imagen y me quito todo lo que debería ser quitado. Gracias, pareces hecho de porcelana. Es así. Esa comunicación por medios sociales es una comunicación de porcelana. Eso no es comunicación de carne. Hay que escuchar, porque el tono de la voz también habla. El tono de la voz habla más que las palabras. Habla más que las palabras. El tono revela el secreto del corazón, revela el secreto del alma. Hay que escuchar al otro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué deseos tiene? ¿Qué temores tiene? ¿Qué miedos tiene? Hay que escuchar. Escuchar también esas palabras que se cortan, ese respiro, ¿verdad? Que es raro, que de repente, y tantos detalles. Y hay que dar al otro, no solamente buscar tanto cosas materiales, pero más bien darse uno mismo al otro, principalmente en la pareja, darse uno mismo, darle tiempo, entregarle mis caprichos, pues no protesto, no exijo, me doy, me entrego, ¿verdad? Dar y perdonar, como dice el Señor, 70 veces, 7 veces al día. Si quieren pueden usar calculadora, 70 veces, 7 veces al día, que sea por lo menos, perdonando al otro. Porque perdonando uno le regala al otro lo más grande. ¿Qué le regala? Le regala la oportunidad de corregir, de mejorar, de madurar. Le da esa oportunidad, es algo grande, es un regalo grande. A mi parecer, esos 3 puntitos son necesarios para contestar a ese mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo último, para terminar la reflexión, hermanos, el amor no es algo espontáneo, No nacemos con el amor adentro, nacemos egoístas. Los chiquitines lo manifiestan con gritos y con rabietas y exigiendo, ¿verdad? Y saben terrorizar en la casa para exigir lo que ellos quieren. Porque así nacemos egoístas. El amor hay que aprenderlo. El amor hay que enseñarlo. Hay que repetir y volver a repetir, corregir y volver a corregir. Hay que memorizar y volver a memorizar. Hay que crecer y hay que madurar. A veces años. Es un proceso, pero no es algo que espontáneamente te es dado. Ahí está. No. Tienes que aprenderlo. Tienes que aprender a amar a Dios y a amar a tu prójimo. Y cada aprendizaje exige disciplina. Cada aprendizaje exige paciencia y exige el tiempo, ¿verdad? Eso sin duda. Que el Señor nos ayude, pues, seguir creciendo para que tengamos esa actitud permanente. Es como una ave que tiene un nido en la roca alta por allá y empieza a volar hacia ese nido. Toda esa ave es un vuelo. Su pico, su cabeza, sus patas extendidas, sus alas, hasta sus plumas, todo está armonizado en el vuelo. Todo es un vuelo hacia ese nido allá arriba. Así hace el amor con nosotros si lo aprendemos. Todo, el corazón, el alma, la mente, las fuerzas, todo se vuelve armonizado. Todas las horas, trabajo, encuentros, convivencia con otro, todo se vuelve armonizado
y todo se vuelve un vuelo del amor hacia esa roca allá arriba, la roca del Señor, la roca de la eternidad. Nos ponemos de pie, hermanos.